Buenas noches, chicos. Tenemos audio. ¿Están viendo, ya visualizando la pantalla? Buenas noches, Sí, licenciada. Buenas noches, Rick. Sí. buenas noches. Muchachos, nos encontramos en nuestra segunda y última sesión para esta semana. Hoy vamos a terminar el tema de, vamos a procurar terminar de evaluar el contenido con respecto al capítulo 7, que empezamos el día lunes con Gordon Allport. Perdón, bueno, antes de continuar el contenido, bueno, no sé, espero que todos hayan estado la semana pasada, pero habíamos quedado en un acuerdo de que como no hay acceso todavía a la plataforma, no tengo acceso al campus desgraciadamente, espero que esto se solvente el fin de semana. Los 5 puntos que teníamos destinados para un foro se sustituyen ahora por participación oral. Y para el día lunes, 28 de septiembre, van a tener una asignación individual. También un análisis crítico, una tarea pequeña, no van a tener que hacer un ensayo tan largo, es una cosa pequeñita. Y esas instrucciones les van a ser enviadas el día de mañana por la tarde a sus correos electrónicos. Entonces, pendientes siempre del correo institucional. Y bueno, esperando de que el campus sea activado pronto. Y aquí no sé si ustedes pueden visualizar en su pantalla que igual vamos llevando registro de las personas que van participando cada semana, ¿no? El objetivo de ganarse esos 5 puntitos es obviamente llevar un registro de las personas que con comentarios o con aportes a la clase se ganan ese puntaje, ¿verdad? Entonces, del día lunes 21 tenemos a Rigoberto, a Ani, Glenis, Isabela, María Fernanda y Diana. Entonces, si usted quiere participar, igual puede, alzar la mano, ¿verdad? Y indicarme su nombre y apellido, porque hay algunos nombres que podrían ser parecidos. Y bueno, hoy sí damos inicio. Nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, habíamos evaluado con respecto a cómo Allport define la personalidad. Habíamos evaluado respecto a la importancia de cómo fue surgiendo el estudio de la personalidad dentro del campo de la psicología, que hasta aquel entonces, hacia los años 30 y 40, se estaba dedicando mayormente a la psicología clínica. Esta reunión está siendo grabada. Mayormente. Y realmente Allport es quien empieza a realizar un estudio sistemático, ¿verdad? A nivel lexicográfico de cómo es que nosotros nos describimos o cómo utilizamos calificativos para indicar nuestras características personales o para clasificar a las demás personas, ¿no? A quienes nos rodean. Entonces, la definición que dio acerca de personalidad es que es una organización dinámica dentro del individuo, dentro de los sistemas psicofísicos que determinan ajustes únicos al ambiente. Habla de una organización activa porque se supone que es obviamente dinámico, ¿no? No somos las mismas personas que hace 10, 15 años. Una suma de experiencias obviamente va cambiando nuestra forma de percibir el mundo y nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar ante los eventos. No se niega, de hecho, la influencia biológica y psicológica. De hecho, está reconocido que el temperamento es heredable, ¿no? Hay muchos factores a nivel de lo que es la función de los neurotransmisores que son heredados de nuestros padres. Y él apunta que la personalidad es la causa de la conducta, ¿verdad? No es solamente, y con esto él quiso resaltar precisamente de que no es solamente hacer una descripción de la personalidad únicamente para crear una teoría que de pronto para algunos puede resultar un poquito tediosa, ¿no? Quienes no están interesados, por ejemplo, en el área industrial y prefieren otra orientación en psicología, no les interesa mucho este tipo de teorías, pero realmente
La personalidad es la causa de la conducta. Sirve para algo, sirve realmente para una aplicación en la vida real. Y respecto a esos rasgos, Alport apuntó que podemos contar con rasgos individuales o rasgos comunes. La semana pasada varias de sus compañeras igual dieron ejemplos respecto a cuáles podrían ser esos rasgos individuales y qué tanto pueden llenar nuestra personalidad. No siempre hay algo que como seres humanos nos distingue. Somos parte de un género humano, estamos reconocidos dentro de la clasificación de Homo sapiens y obviamente a funciones de nivel cognitivo y biológico, todos los seres humanos tenemos la misma estructura, más no sucede así a nivel emocional y psicológico y a nivel de lo que el ambiente nos va moldeando. Entonces esos rasgos individuales son lo que destaca en un sujeto y los rasgos comunes son los que muchas personas pueden poseer en diferente grado, ¿verdad? Em, bueno, por ahí nos dice de que es un aspecto medible. Sin embargo, evaluamos la clase anterior también de que para Alport había mucho más valor en poder estudiar rasgos de personalidad a través de lo que es el uso del lenguaje, de ese famoso análisis lexicográfico que implica el uso de adjetivos para decir si mi jefe es bueno o malo, o mi vecino es parlanchín o callado, o si X o Y persona es agradable en su trato o es una persona descortés. Inferir también a través de la conducta, puedo saber si una persona es cortés, si es una persona que llega a un lugar y saluda, etcétera. Puedo inferir si es una persona de temperamento fuerte, si es una persona enojada, si ante la más mínima falta, ¿verdad? Explota o, o utiliza improperios, lenguaje soez, no sé. A través de los documentos, porque absolutamente en todo lo que nosotros, en todo lo que nosotros ejecutemos, obviamente va a ir una impresión de lo que nosotros somos. Y por último, a través de la medición o los test, que tiene enorme valor con respecto a lo que es la psicología industrial, ¿verdad? El hecho de utilizar una medida estandarizada con mayor confiabilidad. En su texto igual ustedes leyeron, y aquí está un pequeño resumen, que respecto a la medición, él opinaba de que se estaba llevando mucho a la metodolatría, ¿verdad? A centrarse demasiado en aspectos em, formales de la construcción de test, de pruebas, y que se estaba dejando por fuera ese aspecto necesario con respecto al autoconocimiento del ser humano. Él confiaba, de hecho, en las técnicas de autorreporte y en un análisis más que todo cualitativo de la personalidad y no confiarse solamente en lo que implica un puntaje. Eh, bueno, nos habíamos quedado perdón, el lunes pasado con una duda de Fernanda que interrogaba acerca de lo que significa una organización dinámica y que evoluciona como proceso de desarrollo. Y bueno, volvemos precisamente a lo que dio él como definición. Hablamos de que es una organización dinámica porque no depende únicamente de un solo factor. ¿Verdad? Hay un factor a nivel biológico porque el temperamento es heredado, porque hay factores a nivel psicofísico, a nivel de lo que son mis neurotransmisores, que obviamente van a incidir sobre la personalidad. Soy una persona que soy una persona a la que no le gusta ir a fiestas o soy una persona que es muy calmada, porque tal vez mis niveles de serotonina son un poquito más altos, ¿verdad? Hay un nivel de excitación, me estresa, no me gusta el bullicio, etcétera. Prefiero la soledad o prefiero actividades en las que los grupos sociales no sean tan numerosos. Entonces, ese factor biológico no se queda por fuera. Es organización dinámica también porque obviamente el ambiente va moldeando, ¿no? Y vuelvo al ejemplo, puedo ser una persona que a nivel de mis neurotransmisores y a nivel de mi crianza posiblemente sea tímida, sea una persona que
no le gusta mucho hablar en público, pero elegí una carrera en la cual tengo que, no sé, me voy de política, me voy de diputada, no sé, y me toca desarrollar esa habilidad de hablar en público, ¿verdad? Esa capacidad de convencer a las masas. Entonces, de pronto esa timidez es un rasgo que va quedando un poquito más bajo, ¿no? Y menciona el concepto también de que evoluciona como proceso de desarrollo porque precisamente, bueno, parte de lo que ustedes evalúan en su clase de desarrollo evolutivo es que la personalidad, si bien es cierto, somos los mismos seres humanos desde que nacemos, pero la personalidad va cambiando según la etapa en la que estamos atravesando. No es la misma personalidad que espero o el mismo comportamiento que espero de un adolescente de, ¿qué? 16, 15 años a el tipo de comportamiento que espero de un hombre de 40, por ejemplo, ¿verdad? Licenciada, una Entonces, consulta. diga. Por ejemplo, en el área laboral, al momento, por ejemplo, de que una persona va a entrar a una organización, normalmente muchas empresas hacen el tema de las pruebas psicométricas de medición. En el caso, por ejemplo, hay algunas empresas que hacen las pruebas del polígrafo, Ujú. sabiendo que hay una contraparte legal también. Pero, por ejemplo, ¿qué tan factible es que una empresa esté haciendo, por ejemplo, pruebas psicométricas, perdón, cada cierto tiempo? Porque normalmente la mayoría de las empresas lo hacen solo la primera vez que entra el colaborador y a medida de los años van pasando no lo vuelven a realizar. Entonces, ¿qué factibilidad desde el punto de vista psicológico se podría ver? Bueno, primero, Junior, apunta usted muy bien de que tiene que haber un factor a nivel de, ¿cómo se llama? A nivel legal, ¿no? A nivel de lo que son derechos humanos. Y lo puedo, no conozco realmente de manera directa ese ejemplo que usted me da, pero si lo planteo lo podría ver desde dos perspectivas. Una es que si a nivel contractual a usted en su contrato le establecen de que periódicamente va a estar sujeto a evaluaciones, está correcto. Y comprendo de que tal vez los empleadores lo hacen porque, desgraciadamente, todos mentimos. Y el que diga que no miente es mentiroso. Entonces todos mentimos. Entonces parte de lo que los jefes quieren, parte de lo que, perdón, parte de lo que los jefes quieren es precisamente ver si hay consistencia con respecto a sus respuestas. Y eso es válido. En psicología nosotros evaluamos y hay un tiempo específico para realizar un test y hacer un retest. Depende de la prueba, pero generalmente el periodo varía entre 6 y 8 meses. Y es válido hacerlo, es válido. Ahora, viéndolo desde el punto de vista eh, desde la otra arista, ¿no? Desde el otro lado de la moneda, eso sería un factor estresante, obviamente, para el empleado, ¿no? Si yo lo miro como empleada, obviamente a mí no me gustaría. ¿Cuánto, cómo se llama? ¿Cuántos factores estresantes le llevan a uno a contestar un test psicométrico? A nosotros posiblemente como psicólogos no, porque ya estamos acostumbrados, conocemos ahí cuál es el feeling de la situación, pero otras personas realmente tienen puntajes pésimos en las pruebas y no es porque no puedan desempeñarse o porque estén falseando, sino por los nervios que tienen, ¿verdad? Entonces, em, y bueno, habría que ver, evaluar realmente a nivel de lo que implica a nivel legal. Tenía otra pregunta por ahí, perdón. Diga. Romper, pero cuando usted define romper como un ejemplo,
Mm, es que sí y no. Y ya vamos a ver por qué. Preciso, Nancy, ya íbamos a ver por qué. Porque, bueno, apunta a este señor, ¿verdad?, de que hay rasgos individuales y rasgos comunes. Y ya queda claro que ese rasgo individual de pronto puede ser poseído por otras personas, pero está en mayor medida en el sujeto. Que, por ejemplo, podríamos decir de que como rasgo de personalidad, en una escuela X tengo un grupo en tal curso en el que son un rasgo común en ese grupo es que son creativos, ¿no? Es un rasgo común. Le gusta dibujar, le gusta el teatro, no sé, le gustan cuestiones de robótica, no sé, son creativos. Pero un rasgo individual que destaque en alguien, por ejemplo, que tenga la habilidad de, no sé, de manejar alfarería o que tenga muchas capacidades artísticas y realmente lo desarrolle como una carrera como artista, entonces se convertiría en un rasgo individual o un rasgo más predominante. Y posteriormente, ustedes encuentran de que además de esa categorización en rasgos individuales y comunes, Alport comenta que estos rasgos pueden ser llamados también disposiciones. Esos rasgos o disposiciones pueden ser rasgos centrales, rasgos cardinales o rasgos secundarios. Entonces, por ahí nos dice, un rasgo cardinal domina casi todo lo que hace un sujeto. Es eminente, es, y hagamos, detengámonos en esto, dice, es la raíz de la vida. Es algo que domina absolutamente todo lo que usted hace. Un rasgo central afecta muchas conductas y son características de la personalidad, o sea, tiene fortaleza dentro de la estructura, dentro de la psique de ese sujeto, pero no es tan preponderante como un rasgo cardinal. Y un rasgo secundario, mencionaba él, que son preferencias personales conscientes y de pronto son un poco menos llamativos. Entonces, en el ejemplo que pone usted, Macy, una persona que se considere honesta, decía usted, y al que se le, no sé, por encubrir a un compañero en el trabajo, por ejemplo, le toca mentir, si ese rasgo de honestidad es cardinal, entonces esa persona no mentiría, porque diría, no, está en contra de mis valores éticos, está en contra de, no sé, profeso una religión y Dios me va a castigar. Entonces es un rasgo cardinal, entonces esa mentira no va a aparecer. Mientras que si fuera un rasgo central y secundario, posiblemente él flexibilizaría y diría, bueno, yo no soy mentiroso, pero como sé que si digo la verdad, posiblemente despidan a mi compañero y es mi amigo, voy a mentir. ¿Verdad? Entonces, dependería de en cuál de esas tres dimensiones está ese rasgo. Por eso él menciona que la personalidad tiene una estructura jerárquica. Puede ser que todos tengamos la misma característica de ser honestos, pero somos honestos en mayor o menor medida. Y somos honestos dependiendo de la situación también, ¿verdad? Entonces, no sé si eso era más o menos la interrogante, Lacey. Licenciada, yo tengo una observación. Ok, Fabricio. Bueno, es que como mencionamos bastante eso del autorreporte y bueno, y estos test de medición, pero también hay que tomar en cuenta, claro, ¿verdad? Está ese factor de que alguien puede mentir por X o Y razón, pero muchas personas no son conscientes de sus propios rasgos, rasgos que, bueno, poseen intrínsecamente, pero en realidad no son capaces de autopercibir esos rasgos, ya sea bueno o sea malo, ¿verdad? Sin categorizar en si es bueno o si es malo, ¿verdad? Pero muchos no son conscientes de que lo poseen, por ejemplo. Tiene razón, Fabricio, tiene razón, y es algo que llaman, ¿cómo se llama? Inteligencia intrapersonal, ¿verdad? El saber reconocerme, cómo actuaría yo o realmente cuál es mi factor dominante. Y sí, sí tiene razón, no todos llegamos a ese autoconocimiento, está en lo correcto. Diga.
que usted se... exacto, 3 cualidades, ajá. Es correcto. Y obviamente, ante la sociedad, ante el chico que me gusta, ante el jefe, ante el grupo de amigos, ante los vecinos, yo obviamente quiero mostrar la cara más bonita. Y sí, sí, tienes razón. Y precisamente esa es la crítica que le hicieron a esa creencia de que los autorreportes podían ser realmente válidos, ¿verdad? Porque si a mí me ponen a escribir una autobiografía o me hacen preguntas de describa sus 5 rasgos particulares y yo voy a poner solo cosas positivas, describa cómo actuaría usted en X o Y situación, obviamente yo voy a idear una situación ideal, ¿no? No voy a querer mostrar mi lado negativo. Entonces, por eso es que en la evaluación de la personalidad, bueno, en cualquier tipo de evaluación, sea a nivel cognitivo, a nivel perceptual, etcétera, siempre tiene que utilizarse más de un método. Entonces, tengamos presente, ¿verdad? Que la personalidad tiene una estructura jerárquica, y de hecho, a pesar de que la teoría de Alport estaba un poquito como antagónica del psicoanálisis, ya vamos a ver a partir de aquí con este aspecto de penetración de los rasgos, de que más bien toma un poco las ideas de Sigmund Freud, ¿verdad? Utilizó la palabra disposición como sinónimo de rasgo, y los categorizó, ya vimos, perdón, como rasgos cardinales, centrales o secundarios. Y estos rasgos son un continuo. Es decir, puede ser que en un momento de mi vida el rasgo que apunta Nancy con respecto a ser honesta esté en el punto cardinal, pero después me asocio con, no sé, un grupo de amistades que no son tan buenas y ese rasgo de honestidad entonces pasa a ser secundario, ¿no? Precisamente porque esas experiencias o los tipos de asociaciones que tengamos van variándonos de una forma u otra. No es como que mi personalidad es infranqueable, ¿no? Sino que va variando. La personalidad tiene una estructura jerárquica que apunta, Alport, inicia con reflejos simples. Y eso es una descripción muy parecida al modelo de Sigmund Freud, que nos hablaba acerca de las famosas pulsiones, ¿verdad? Y que esas pulsiones es lo que mueven al niño, al ser humano, a actuar de X o Y manera. Él comenta que los rasgos empiezan como estrategias adaptativas para satisfacer necesidades y propone un concepto de autonomía funcional en la motivación. Y bueno, ustedes tienen en el texto precisamente esta figura, esta tablita, en donde hacen una comparación con respecto a lo que fue la propuesta de Sigmund Freud, ¿no? Entonces estos reflejos aparecen en lo más básico, lo que llamaba Freud funciones. A partir de esos reflejos, después pasó a hábitos, después esos hábitos con una práctica continua se convierten en actitudes, esa actitud se fortalece y llega a ser un rasgo, después eso está más integrado dentro de la estructura de personalidad y eso llega a ser una filosofía unificadora de la vida, ¿verdad? Este modelo, pues, hizo críticas al psicoanálisis, pero vemos que realmente no deja por fuera ese impulso biológico, ¿no? Esos reflejos a los que todos estamos sujetos, o lo que Maslow presentó en aquella famosa pirámide de necesidades, en las que la satisfacción de las necesidades básicas están en la base, ¿no? Si yo no tengo em, satisfecha mi necesidad de alimentación, de vestuario, de agua, ¿verdad?
obviamente no voy a poder ascender a otro estadio o a esa filosofía unificadora que menciona Gordon Allport. Entonces, una de las cosas que destacó el señor Allport es precisamente el no centrarse tanto en el pasado. Él estaba orientado a hacer descripciones acerca de lo que implica una persona ajustada, una persona sana, ¿verdad? Entonces propone esa autonomía funcional de la motivación porque precisamente el psicoanálisis y la psicología en aquel entonces estaba demasiado preocupada en estudiar a la persona insana, ¿verdad? Decir, ok, mi paciente fulanito de tal es fumador porque, es que se quedó estacionado en la etapa oral y hay que retroceder a esa etapa para que ese vicio desaparezca, ¿verdad? Que fulanita, paciente tal, no puede establecer relaciones efectivas, afectuosas, efectivas con el sexo opuesto, es que se quedó estacionada en la etapa del complejo de Edipo y Electra, etc. Entonces, se estaba centrando mucho en la personalidad insana y Allport propone precisamente lo contrario, ¿verdad? Él indica que cualquiera que sea el origen de un rasgo, en algún punto ese rasgo va a iniciar a funcionar independientemente de su origen, ¿verdad? Y es lo que en el psicoanálisis esas conductas o esa cuestión de somatizar aparece a veces hasta 15, 20 años después de un evento X, ¿no? Entonces, independientemente de ese origen, dice Allport, puede haber siempre una autonomía funcional, una especie de, si pudiera decirse, reajuste. Y en su texto ustedes encuentran cuáles son las cualidades que él enumera como las adecuadas para un adulto maduro normal, ¿verdad? El hecho de tener una extensión del sentido de sí mismo, no ser una persona completamente egoísta, una interacción humana cálida, que obviamente en medio de las interacciones sociales, pues es necesaria esa cortesía, no el tratar bien a los demás, algo tan simple, pero que nos cuesta. La seguridad emocional que implica la autoaceptación, aceptarme como mujer, como hombre, con características y rasgos positivos y negativos por igual. Trabajar en los negativos para mejorar, ¿verdad? Una percepción realista que implica obviamente el, el, mm, el centrarse en el aquí y el ahora, el sentido del humor y la introspección, esa capacidad que precisamente mencionaba Junior hace poco, ¿verdad? Respecto a conocerse a sí mismo. Y hay personas que no lo logran, realmente no lo logran, necesitan de mucha terapia para eso, hasta llegar a esa filosofía unificante de la vida que realmente le lleve al sujeto a una vida plena. Bueno, en la biografía que vimos acerca de la breve revisión bibliográfica que vimos del señor Gordon Allport, recuerdan que su padre estaba relacionado con cuestiones pastorales, entonces la religión tenía un peso para él. Entonces, él decía que los seres humanos somos seres sociales y las actitudes religiosas están relacionadas directamente con la personalidad. Y aquí podemos evaluar realmente que, bueno, el Señor sigue teniendo razón, ¿no? Actitudes religiosas que se relacionan con la personalidad, ya sea de manera positiva o negativa. Porque puedo ser una persona religiosa que, que estoy muy dada a practicar caridad y soy una persona, no sé, practico voluntariado, etcétera. O puedo ser una persona que a través de mi religión estoy polarizada y soy discriminativa, ¿verdad? Con otras religiones o con otras culturas. Y me parece que el ejemplo de esta caricatura era como lo que más puede ejemplificar a simple vista, lo que implica un hábito, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica
y lo que implica el uso de esta famosa burka en el islamismo, ¿no? ¿Qué implica a nivel cultural o qué percepción tenemos nosotros a nivel cultural de lo que es la religión y del peso que eso tiene en la vida de un sujeto y de su familia? Entonces, él desarrolló esta idea con respecto a esa influencia de la religión en la personalidad y en los fenómenos sociales y menciona que pueden existir dos orientaciones religiosas, una orientación religiosa intrínseca y otra extrínseca. En la primera es una fe, es que una conexión con ese poder superior, ¿no? Con Dios, con ángeles, etcétera, y que realmente lleva a la persona a un funcionamiento más adaptado, ¿no? Lejos de lo que implica el prejuicio. Y una orientación religiosa extrínseca, que realmente es la asistencia a un grupo religioso de una forma completamente egoísta. He sabido de personas, por ejemplo, y me han comentado de estudiantes de cantidad de casos, ejemplos, vivencias y anécdotas en los que hay personas que acuden más a la iglesia por esa orientación extrínseca. Ok, es que voy a la iglesia porque en el grupo religioso está fulanito y fulanito trabaja en esta empresa y de pronto ahí puedo relacionarme con él y eso es bueno para mi negocio. O estoy en esa orientación religiosa extrínseca porque, ay, es que realmente a mí ni me gusta leer la Biblia ni nada de eso, pero es que hay que ir los domingos porque es que es una convención social, ¿verdad? Entonces, con respecto a esta idea, nosotros podemos poner, bueno, infinidad de ejemplos, creo, de lo que vemos a nivel social. Licenciada, Diga. un ejemplo que me gustaría dar, por ejemplo, en la cultura árabe, creo que también es impuesto. O sea, por ejemplo, si usted se fija en esa cultura, ellos practican lo que es el Ramalá. El Ramalá es congregan a más de 5 millones de personas para concentrarse en un solo lugar por más de 40 días a orar en este caso es Alá. Pero esto también implica, por ejemplo, como un contexto cultural obligatorio. Por ejemplo, ellos lo hacen que sus generaciones, desde el más pequeño hasta el más anciano, lo practique. Entonces ahí vemos también ese contexto. Por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, nuestras culturas, nosotros sí tenemos la libertad laica de poder elegir, por ejemplo, las religiones que nosotros creamos o pretendamos tener así como que tengan la razón. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, en nuestras culturas en Latinoamérica más, y en Europa, por ejemplo, vemos gente que se denomina católica, cristiana, testigo de Jehová, mormón o ateo. Entonces, pero en este contexto de Medio Oriente ya es diferente, es mucho más, incluso se arman guerras, se arman como la guerra que hubo, por ejemplo, con la reina Victoria en 1886, solamente porque, por ejemplo, a la manteca le colocaban grasa de cerdo. O sea, la grasa del cerdo la hacían en las preparaciones de la comida británica y por eso se armó una guerra. Entonces vemos toda la historia y el contexto cultural también ha involucrado eso. Correcto, correcto. Y precisamente el contexto en el que nosotros estamos va a mediar acerca de si realmente esa motivación va a ser extrínseca o intrínseca. Y es importante en lo que usted apunta de que nosotros acá en la cultura occidental tenemos una relativa libertad para elegir, ¿no? En mi familia, por ejemplo, la mayoría, si no es que todos, antes eran católicos y de ahí de la abuela para acá, otros fueron a una línea mormona y otros fueron evangélicos y otros fueron a la iglesia menonita y etcétera. Y cada quien agarró por donde quiso, porque sí existe esa libertad. Y obviamente la religión está, seamos religiosos o no, seamos personas religiosas o no, seamos personas que no estamos adscritas al 100% a una iglesia, porque sí, hay quienes están como bien comprometidos, ¿verdad? Con este grupo, con este tipo de grupos, mientras que habemos otros que somos un poco más tibios. Pero independientemente de que seamos de los primeros o de los segundos, esos factores
esa influencia de la religión en nuestra vida se va a dar. Y le voy a poner un ejemplo, sin ánimo de causar polémica ni nada, pero no sé si ustedes recuerdan, en medio de esta cuestión de la crisis por este virus de COVID, hubo un episodio de un grupo religioso, X, ustedes vieron las noticias, que estuvo mediante un helicóptero, ¿no? Hizo una bendición, supuestamente, a toda la nación. ¿Y cuántas críticas surgieron de diferentes grupos respecto a si eso era bueno o si eso era malo? Porque salieron criticando que no, que eso era inútil, que el dinero que se gastó en gasolina para ese helicóptero se hubiera empleado en otra cosa, y otros decían que no, que eso era lo correcto, que es una cuestión de fe. Entonces, independientemente de que pertenezcamos a ese grupo, independientemente de que estemos en acuerdo o desacuerdo, de una forma u otra eso nos afecta, porque el debate de hecho siguió y siguió y siguió por semanas. Más recientemente estuvo también una cuestión a nivel político respecto a una ayuda económica que se prestaría a pastores de tercera edad que están en una situación calamitosa. Sectores a favor, sectores en contra. Entonces, uno de los aspectos que no tomaron en cuenta otros teóricos de la personalidad fue precisamente ese valor que tiene la religión para el sujeto. Y particularmente en esto de la orientación religiosa intrínseca, obviamente juega mucho con la formación de la personalidad, porque todos estamos sujetos a normas morales dentro del sistema religioso al que pertenecemos. Y eso nos puede llevar de pronto a ser mejores personas, se supone. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de lo que mencionaba Junior, ¿no? Que realmente la cultura es lo que da la pauta para una religión. Una orientación en la religión como una búsqueda describe a las personas que cuestionan las contradicciones de la vida y que enfrentan problemas existenciales. Nosotros, no sé realmente si aquí hay personas que sean musulmanas, desconozco totalmente, pero si las hay, es una comunidad pequeña y la mayoría podemos ser protestantes o católicos. Pero somos protestantes o católicos porque nos tocó y podemos elegir. Pero si estuviéramos en otra zona geográfica, obviamente nuestras creencias serían que si estuviéramos en Israel, estuviéramos en religión judía, y si estuviéramos por allá, entonces, pero el Islam, y en lugar de la Biblia leeríamos el Corán, ¿verdad? Entonces depende Sí, mucho de ese día. me gustaría compartir algo más. Por ejemplo, yo tengo bastante amigos coreanos. Ujú. Y por ejemplo, a mí me parecía curioso al principio cuando los conocí. En ese tema, por ejemplo, de la religión, yo pensé que ellos profesaban el budismo, porque son de Asia. Entonces ya ellos me explicaron que no. Y pudimos ver que en sí yo pude investigar que en sí la mayoría de la gente coreana, japonesa, profesa más el cristianismo y el catolicismo, a diferencia del budismo. Entonces han tenido influencias y me fui a la historia y vi, por ejemplo, el panorama que tuvo la influencia de Gran Bretaña sobre estos países. Entonces, por ejemplo, sobre Hong Kong, que fue una comunidad de Gran Bretaña. Entonces, ahí se centró en ese nicho o en ese punto. Entonces, no influyó mucho lo que es la parte del budismo hacia estos países muy cerca de China. Porque quien impone la religión es la cultura dominante. Correcto. Muy bien, gracias, gracias. Y es un buen aporte, es cierto. Bueno, no, más bien aquí cerramos. Con esto de la religión terminamos. Y bueno, no sé si hasta este momento tenemos dudas. Hay algo que no quedó claro, porque con esto cerraríamos ya el capítulo que nos correspondía respecto al señor Gordon Allport. Y ya para la siguiente semana entraríamos con Raymond Cattell, que también
creo que en 2 clases, o sea, en la cuestión, perdón, en el proceso de la siguiente semana lo evaluamos. Ahora, em, como sigo sin poder tener acceso al campus, el día de mañana ustedes van a recibir una rúbrica y un trabajo que van a elaborar de manera individual. Y solamente quiero retroceder aquí para ver cuánto sería el costo. Eh, bueno, este análisis crítico, que todavía evalúo si van a ser 5 o 10 puntos, ¿verdad? Entonces mañana estén pendientes de su correo electrónico y la fecha de entrega sería siempre para el lunes 28. O sea, que usted recibe su rúbrica mañana, tiene todo el fin de semana para poder elaborarla y la entrega máxima sería para el día lunes, ¿verdad? Licenciada, Y yo quedé diga. con una duda acerca del temperamento. Usted mencionó que es heredado, pero ¿puede el temperamento ser modificable? O sea, cambiar, variar. La verdad no hay una respuesta definitiva, le diría que sí y no. El temperamento sí es en gran parte, en un gran porcentaje heredado. Lo que nosotros somos a nivel de lo que es nuestro sistema nervioso y nuestros neurotransmisores ya viene pautado por ese 50% de cromosomas de mamá y papá. Sin embargo, hay ciertos eventos que realmente pueden resultar tremendamente críticos para un sujeto que le pueden llevar a cambiar de una manera radical su temperamento. Pero cuando hablamos de cuestiones críticas, no sé, ¿qué le digo? Una persona, por ejemplo, que tenga como rasgo predominante o que tenga en su temperamento ser arrogante, una persona pesada, una persona que le gusta, no sé, sobresalir sobre los demás siempre y es parte de su temperamento, pero ¿qué? Llega una quiebra económica, no sé, tiene un terremoto, etcétera, se queda sin nada y eso hace que su temperamento se resquebraje. Pero tiene que ser una situación que sea realmente, eh, o sea, una situación crítica grande para que ese rasgo cambie de forma radical. Ah, ok, ya, entiendo. Bien, ¿alguien más tenía aporte? Licenciada, María Fernanda, diga. sí, yo es de acuerdo al análisis crítico. Si en todo caso la plataforma no está todavía activa, se le va a hacer la entrega por medio de que... No, el análisis crítico vamos a quedar de entregarlo al correo, Fernanda, porque yo les mando, mañana es jueves, ¿verdad? Yo les mando mañana en la tarde las instrucciones, la rúbrica, eh, y la entregarían por correo electrónico, porque realmente no podemos seguir esperando si activan el campus o no. O sea, yo estoy revisando todos los días y ya he mandado, no llevo contados cuántos correos, no podemos seguir esperando. Entonces va a ser, ustedes solamente me adjuntan la tarea al correo electrónico y cuando el campus ya esté activado, ustedes van a ver reflejado ahí su desempeño. Sí, sí, no es solo usted que tiene ese problema, hay otro licenciado que también lo tiene y estamos entregándosele las tareas por medio de correo también. Sí, sí, ya no podemos seguir esperando. Entonces, bueno, cerraríamos aquí, chicos. Y yo tengo una pregunta respecto a lo mismo del temperamento que decía la compañera anterior. La Diga. grabación se ha detenido. Es porque, digamos, en el temperamento sí eso que es heredable. Y estuve como investigando, digamos, vi que era un estilo de comportamiento, de instinto, de expresiones afectivas y pasionales. Pero así como que usted diga que me quedó como bien claro a qué se refería temperamento en sí, pues no. Entonces quería ver si usted podía como dar una definición más clara o algún ejemplo que en serio se refiera solo a temperamento y no al conjunto de personalidad. Bueno, el ejemplo más claro es que el temperamento está intrínseco en la personalidad, es parte de la personalidad. Y que podría dar como ejemplo de temperamento, las emociones son la forma en la que reaccionamos a nivel emocional es un ejemplo de temperamento, ¿verdad? Puedo ser una persona muy sensible, llorona, ¿verdad? Nos dicen a veces, puedo ser una persona muy sensible y esa es parte de mi temperamento.
está inserto dentro de mi personalidad, pero en mi personalidad está también el rasgo de ser organizada, respetuosa, cortés, etcétera, que no necesariamente está relacionado con emociones. No sé si el ejemplo me resulta válido. Sí, es que es como complicado pues, más bien, no de definir, sino como de apartar una cosa de la otra, porque ¿cómo vamos a saber qué cosas son del temperamento y qué cosas son adquiridas, por ejemplo? Eso no... Buena buena pregunta. Sí, no se lo podría contestar específicamente ahorita porque tendría que buscar diferentes definiciones de lo que implica temperamento, pero igual que quedamos para hoy, lo ampliaríamos en la clase de lunes, ¿verdad? Porque lo que usted quiere más que un ejemplo es como una definición que separe ambos, creo. Licenciada. Bien, diga. Licenciada, bueno, yo quería como dar un aporte a eso. Yo lo que le entendí es que el temperamento es como la manera en que uno reacciona ante alguna situación. Es decir, si me dicen algo y reacciono de manera un poco molesta o, bueno, algo así, una reacción. Y la personalidad ya son como características que me definen, como lo que mencionaban las compañeras el otro día. Alguien responsable, alguien serio, por ejemplo, y no necesariamente es parte de mi temperamento. Sí, porque, por ejemplo, sí, y el ejemplo que usted pone es correcto, por eso decía, o sea, la primera idea que se me vino es que el temperamento está más relacionado con las emociones. Mi temperamento puede ser ser una persona enojada. No, voy a tomar el mismo ejemplo, puedo ser una persona llorona, sensible, y puede ser que mi jefe me regaña, pero en la oficina yo no me voy a poner a llorar, o sea, mi temperamento es ese, pero sé que dentro de mis características de personalidad está el ser reservada, responsable y no voy a romper en llanto en medio del regaño de mi jefe, ¿verdad? En medio del llamado de atención. Entonces es como separar ese factor de impulsos, de lo que llamaba de esos reflejos y separar ese moldeamiento que el ambiente me da. Es incorrecto que yo llore en mi oficina. Voy a llegar a llorar a mi casa cuando esté sola en mi cuarto, pero no en el momento, ¿verdad? Pero sí, vamos a ampliar con más definiciones de otros teóricos respecto a lo que implica temperamento, siguiendo la interrogante de Diana. Y por tercera vez, les recuerdo, pendientes mañana de su correo electrónico. Siempre todas las comunicaciones van a ser al institucional y que tipo 5 de la tarde ustedes van a estar recibiendo las instrucciones para la tareita, ¿verdad? Entonces, por hoy no me resta más que desearles feliz noche, jóvenes, y bueno, seguimos en conectividad por el correo el día de mañana y siempre nos veríamos en la sesión del lunes. Gracias. Hasta luego, Lick. Feliz noche, muchachos. Buenas noches. Bien. Compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.